a la vieja clase política que desfalcó, que abusó de la confianza de los salvadoreños, que le escurrió hasta el último centavo a los salvadoreños trabajadores. Y es que mientras los salvadoreños se fajaban trabajando para pagar sus impuestos, había un puñado de personas que solo llegaban a poner la mano cada mes para que le dieran $10,000 en efectivo. Sinvergüenzas, cínicos, ratas. Hay muchos calificativos que les podemos dar. Y haciendo un poco de cuentas, ¿se imaginan que recibieran $10,000 por persona cada mes? En 5 años son $600,000 por cada funcionario. Digamos que son 20 funcionarios. Solo ahí hay $12 millones que se le perdieron a los salvadoreños. Y gracias a los hallazgos de esta comisión pudimos descubrir que no solo fue un gobierno, sino que esto comenzó con Cristiani. Cristiani se lo pasó a Calderón Sol en una oficina, le contó todo con detalles cómo era. Calderón Sol se lo pasó a Francisco Flores. Francisco Flores se lo pasó a Tony Saca. Tony Saca rompió con ese manual y se lo pasó a Mauricio Funes. Y Mauricio Funes se lo pasó a Sánchez Serén. Ahí no estaba dormido. Estamos hablando de 6 gobiernos que perfeccionaron un mecanismo de sustracción de dinero de los salvadoreños para el beneficio de unos cuantos. Estamos hablando de no menos de $1,000 millones que le robaron a los salvadoreños. Y gracias a ese trabajo que realizamos en la comisión, pues se logró algo inédito en la historia de nuestro país. Sí, aquel personaje que los de Arena le rendían pleitesía, le limpiaban las botas, los zapatitos para que no estuvieran sucios, lo fueron a traer todavía al ascensor y lo blindaban entre todos. Pues resulta que a él se le decomisaron 43 vehículos, 143 propiedades, 27 cuentas bancarias, un helicóptero de paquete nuevecito, $88 millones en bienes y 3 empresas. Es que estamos haciendo que devuelvan lo robado. Y eso es un motivo de mucho orgullo para nosotros. Y es que no termina solo con el informe esto. Los avisos los hicimos a la Fiscalía en el 2021. Y algunos se pueden preguntar, ¿pero qué pasa? Es difícil seguir el rastro de dinero en efectivo. Algunos lograron bancarizar ese dinero, como es el caso de Rodolfo Parker. Miren, está en un proceso en el juzgado porque de la nada le aparecieron $2.3 millones entre cuentas bancarias y activos. Y no hay que ser un genio para saber de dónde viene este dinero. De esa compra de voluntades que hacían los presidentes desde el despacho de sus secretarios privados. Y Elías Antonio Saca mencionó directamente a Rodolfo Parker como uno de los receptores de sobresueldos. Yo, en el caso de este personaje, no le llamara sobresueldos, sino directamente compra de voluntad. Y ahí hay un montón que no pueden justificar ante la sección de probidad ahorita el origen de su dinero. Pues adivinen qué, también van a devolver lo robado. Estamos sentando un precedente, marcando un antes y un después en cómo 6 gobiernos decidieron entregarse dinero en efectivos a cada uno. ¿A cuenta de qué? Y una nueva forma de trabajar de cara a los salvadoreños.
Estoy seguro que ninguno de los diputados que estamos aquí ni se le cruza por la mente recibir algo similar o parecido a lo que por décadas recibieron esos pícaros. ¿Se imaginan cuántas escuelas pudimos haber reconstruido con ese dinero? ¿Cuántas calles se pudieron haber construido también? ¿Cuántos hospitales se pudieron haber equipado? ¿Cuántas unidades de salud, puentes? El alcance de la corrupción de esa generación política lo vamos a seguir pagando en los siguientes años, porque esas son las consecuencias de haber sido gobernados 20 años por Arena y 10 años por el FMLN. Claro, no se iban a perseguir entre ellos. Si comían del mismo plato. Les convenía esa democracia perfecta en la que ellos vivían. Mientras el pueblo salvadoreño, masacrado por las pandillas, ellos se sentaban a negociar con ellos. ¿Quién defendía al pueblo salvadoreño de esta clase política voraz? Pues tuvo que llegar el más joven de todos, Nayib Bukele, a hacer las cosas bien. Y hoy podemos ver la verdadera diferencia de que cuando se trabaja para el pueblo salvadoreño los resultados acompañan. Yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de la comisión especial de los sobresueldos, de haberme enfrentado cara a cara a Cristiani sin miedo. Tony Saca, el colega diputado Rodrigo Ávila, muchos de ellos que se creyeron intocables, hoy deberán enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia tarda, pero llega. En este momento estamos viendo el tema mejor conocido como el de sobresueldos. Recordarle al pueblo salvadoreño que ya en 1984, en esa época en donde la democracia cristiana le había ganado a la derecha en las elecciones de ese entonces, creo que la derecha en ese momento se juró que eso no iba a volver a pasar, que no iban a volver a cometer los errores que cometieron en esa época, al grado de que todo ese periodo, independientemente de los resultados reales que dejó esa administración en ese entonces, la derecha creó todo un mecanismo de bloqueo y de propaganda con todos esos satélites que siempre manejaban en los medios de comunicación, haciendo todo esto mucho más difícil, no para el gobierno en turno, sino que para el país, porque al final a ellos, atacando al gobierno, a los gobiernos en turno, a ellos no les ha importado que los que pagaban siempre los platos rotos era la gente, era el pueblo. Por eso que en 1989 ellos sacan su mejor casta y llaman a la dinastía de la oligarquía en este país y lo llevan al frente de esa institución que estaba en su juventud en ese entonces, Arena, Alianza Republicana Nacionalista, Arena, y ganaron las elecciones en 1989. Entonces ahí, como solo llegó gente muy preparada, gente que incluso había estudiado en el extranjero con maestrías, algunos doctorados, gente muy pensante, gente educada, fina, de alta alcurnia, ellos idearon un sistema sumamente inteligente para esa casta de personas. Y ellos idearon un mecanismo de desfalco y de corrupción con el que se repartieron el dinero de los salvadoreños. Eso es lo que ellos hicieron. De entradita, este mecanismo de corrupción creado en esos gobiernos de Arena permitió
que en ese momento se repartieran literalmente millones de dólares y sin ninguna vergüenza. Y era bien fácil, porque como todos eran gente muy preparada, pues, o sea, gente de verdad que, ¿cómo iba a dejar sus grandes ocupaciones para prestarle el servicio al país y dejar los sueldos que tenían en sus empresas o en las empresas privadas? Porque ellos trabajaban en grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este cuento ya el pueblo salvadoreño ya lo conoce. Entonces hacían algo bien chiche, bien fácil de entender. Le decían, vení, acompáñame aquí en el gobierno y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente estas personas decían, no, mira, pero es que, pues sí, los sueldos en el gobierno son de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Por ahí andaban, poquito más, poquito menos. Y yo, pues vos sabés quién soy yo, ¿verdad? Y sabés cuál es mi apellido, y vos sabés a dónde he estudiado, y vos sabés lo que yo he sido. Entonces, para acompañarte, yo necesito ganar tanto al mes. Y entonces le dijeron, no te preocupes, en ese mecanismo que ya habían creado, ese mecanismo de corrupción que ya habían creado, le decían, no te preocupes. Mi colega diputado William Soriano decía una cifra cerrada, decía él, y hablaba de 10.000 dólares. Pero no todos ganaban 10.000 dólares. A algunos les daban un poquito menos de eso, a otros les daban esa cantidad, pero a otros les daban más de 10.000 dólares. Habían funcionarios que incluso llegaron a ganar hasta 30.000 dólares al mes, fuera del sueldito que tenían como funcionario público, porque ellos así veían eso. Hasta 30.000 dólares al mes. Cuando uno comienza a hacer números, son 360.000 dólares en un año. Y si se echaban los 5 años, porque obviamente la mayoría eso es lo que se echaba, estábamos hablando de 1.800.000 dólares. Libre de impuestos, porque no los declaraban, pues. Eso era fuera del sueldito que tenían como funcionario público. Es que la función pública y el servicio al país a ellos nunca les importó. A ellos lo que les importó siempre y lo que buscaron siempre fue hacer dinero de una manera corrupta, a expensas del pueblo. Y lo peor de todo es que no a todos les repartían, valga la aclaración. A los gatos no les daban nada. Si es que esta repartición era entre las cúpulas, entre los jefes, entre los que mandaban. Ahí. Porque ellos al final no eran gobiernos los que creaban. Si estos lo que creaban era como Alibaba y los 40 ladrones, pues era una especie de agrupación similar. Es lo que estos creaban cuando montaban sus gobiernos. Esa gobernabilidad, esa democracia, que algunos sinvergüenzas todavía siguen mencionando, añorando aquella democracia y aquella gobernabilidad de la que ellos ahora, con ese cinismo que les caracteriza, aún siguen mencionando. Esas en donde se compraron las voluntades, donde se compraron votos en esta Asamblea Legislativa para comprar decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde compraban decisiones en la Corte de Cuentas, en donde compraban jefes de prensa, en donde compraban salas de redacciones completas. Eso, algunos dicen que costaba alrededor de 500.000 dólares al mes. Algunos sinvergüenzas saben lo que yo estoy hablando, saben lo que yo estoy diciendo. Y con eso andaban repartiendo dinero en todas las instituciones, en la fiscalía, el órgano de justicia, asamblea. ¿Saben qué es cierto? 500.000 dólares mensuales le costaba la gobernabilidad al pueblo salvadoreño.
6 millones de dólares al año. 30 millones costaba la gobernabilidad en esos periodos de 5 años. 30 millones, lo que tenía que pagar el pueblo salvadoreño para esa gobernabilidad. La verdad es que nosotros venimos de épocas en donde de verdad el cinismo, la sinvergüenzada era pan de cada día. Ese Estado de Derecho en el que algunos se jactaban. Al final, toda esa farsa estaba sostenida en un desfalco directo al pueblo. Este mecanismo, aunque fue creado en los gobiernos de Arena, como ya lo dejamos claro, también fue heredado y calcado por cada uno de los gobiernos que venían siempre del mismo partido. Pero no se quedó ahí. Cuando este pueblo salvadoreño confió en una alternativa para venir a administrar este pueblo que tanto estaba sufriendo, lo que hizo en ese entonces Arena con su expresidente arenero Elías Antonio Saca fue sentarse con el presidente entrante del FMLN, aquel que representaba las luchas históricas en este país, aquellas luchas de justicia social. Se sentaron y lo primerito que pactaron fue el mismo mecanismo de desfalco. Le dijeron, yo me imagino en aquella, solo me hago la imagen de esa reunión, seguramente en una de esas casas de lujo en las que ya tenían, en esas salas en donde todos los muebles eran comprados con dinero robado del pueblo salvadoreño y todos los lujos que estaban disfrutando, seguramente la botella que abrieron en esos momentos, que también fue pagada producto del robo que le hicieron al pueblo salvadoreño, y esos tragos que se echaron ahí platicando sobre cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño por medio de esa gobernabilidad que en este momento, con este punto como el que estamos tratando, que es los sobresueldos. Y el FMLN heredó el mismo mecanismo y comenzó a llamar también a su grupo de gente y le dijeron, no te preocupes, hombre, no te fijes en el sueldo que tenés ahí, en ese sueldo nominal en el que sale públicamente. No, te vamos a dar 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 o cuanto querés. Y continuaron con la misma forma de robarle al pueblo salvadoreño. En resumen, en 30 años de los gobiernos pasados, la gobernabilidad, esa gobernabilidad falsa, fue comprada de una manera corrupta. Era un sistema en que los mismos de siempre se aseguraron que llegara quien llegara al Ejecutivo, todo iba a estar igual, siempre. Y que al final esto iba también a asegurar para que los poderes fácticos estuvieran tranquilos, porque al final ellos son los que estaban siempre detrás financiando todo esto. Lo legal y lo ilegal que hicieron ellos para intentar bloquear todas las transformaciones que el pueblo salvadoreño estaba pidiendo. Nunca pensaron en el pueblo. Nunca pensaron que también iba a llegar un momento en el que el pueblo salvadoreño iba a sacarlos del poder y iba a descubrir y exponer la profundidad y el descaro de esa corrupción que tan caro hicieron pagar al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño recordará que cuando esta comisión inició, sabíamos que teníamos que hacerlo con determinación y con responsabilidad. Sabíamos que no podíamos andar divagando o andar con tibiezas, andar con trapos tibios. Fuimos al centro de la corrupción. Por eso, en julio del 2021,
julio del 2021, a solo 2 meses de haber iniciado con esta legislatura. El primero de los citados a esa comisión especial fue Alfredo Félix Cristiani Burkhardt, presidente de El Salvador de 1989 a 1994. Ahí están las imágenes, cuando todos sus empleados lo fueron a recibir y lo llevaron escoltado a la comisión. Lo sentaron, le pusieron cafecito, agüita al patrón. Nunca ninguna asamblea legislativa había tenido el valor y la determinación de sentar y de exponer ante el pueblo salvadoreño para decir y buscar solamente la verdad. Nunca se habían atrevido a hacerlo. Habían demasiados compromisos ante ellos. Y estos no fueron temas personales como algunos quieren dejar ver. Estos no son temas de persecución política como algunos quieren dejar ver. Estos son temas de justicia. De esa justicia que nunca quisieron enfrentar, que nunca quisieron ver. De justicia ante tanta gente que sufrió en este país. Y que siempre quisieron estar ocultando. En esa ocasión, recuerdo, y ahí están las grabaciones, que él confesó. Y sí, confesó. Confesó y dijo que esta era una práctica instalada en la que ya no existía ningún control y para la cual no se tenía ninguna base legal. Por lo tanto, dejó entrever de que era legal, que no había ningún problema. Estar sacando tanto dinero del pueblo salvadoreño para darle sueldo a tanto ladrón que integró esos gobiernos. Y ojo, cabe aclarar que este robo solo iba para manos de cada una de estas personas mencionadas en el trabajo y en el estudio que esta comisión también hizo. Esto es afuera de todas las corrupciones que cometieron, de todos los robos y de los desfalcos que hicieron esos gobiernos. Y el pueblo salvadoreño recordará que en esa época, en esos primeros 3 meses, en el 2021, que nosotros instalados acá, en esta Asamblea Legislativa, inmediatamente se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que comenzara a profundizar en esas investigaciones. Porque algunos quieren también hacer creer que, ay, no, miren, es que hasta ahorita, no, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es cumplir un proceso legal de cierre de esta comisión. Pero nosotros los avisos formales y legales también, también los fuimos a presentar a la Fiscalía General de la República. Por eso es que también inicia de manera formal y frontal la investigación ante estos personajes. Investigaciones de las que hoy ya podemos ver los primeros frutos, las primeras acciones de justicia y castigo a la corrupción que estancó a nuestro país por 30 años. Ahora, se está viendo lo que el presidente de la República también dijo en su momento, y lo dijo hace un montón de años, que iban a devolver lo robado. Y eso se está viendo. Junto al expresidente Cristiani fueron citados otros 19 funcionarios de Arena y del FMLN, que ya fueron nombrados en la lectura, muchos de ellos, que se dio aquí en el Pleno. Entre estos, como decía anteriormente, también vino el expresidente
Elías Antonio Saca, el expresidente de Arena, el último bastión de Arena. Él nos explicó con mucha tranquilidad cómo le enseñó lo que anteriormente yo se los también comentaba, cómo le enseñó y le explicó el sistema de sobresueldos a los gobiernos del FMLN. Eso también correspondió también con declaraciones que también brindaron exfuncionarios del FMLN que fueron citados a esa comisión. Y otros incluso las expresaron hasta en algunos medios de comunicación. Por eso, también en septiembre de ese mismo año, 2021, o sea, 4 meses después de haber iniciado nosotros esta legislatura, se presentó un segundo aviso ante la Fiscalía General de la República para que a partir de esa confesión que llegó a hacer el expresidente Elías Antonio Saca, el último presidente de Arena, para que se tomaran cartas en el asunto. Todos estos corruptos intentaron ocultar con tecnicismos y palabras bonitas, como siempre les ha encantado, todas esas sinvergüenzadas que habían cometido. Ustedes recordarán verlos sentados, hablando, con esa misma pose, que poco a poco se fueron desarmando. No salieron igual que como se sentaron al principio, pero intentaron con todas esas palabras rebuscadas y todos esos tecnicismos, como decía anteriormente. Algunos le llamaron compensación, otros le llamaban bonificación, algunos le llamaron estipendio. Pero el pueblo salvadoreño solo lo conoce de una forma: robo. Y eso es lo que hicieron: robar. Ellos estuvieron robando mientras los salvadoreños en 30 años sufrieron las consecuencias del conflicto armado, la delincuencia y del crimen. Sufrimos también los efectos de las privatizaciones, la dolarización y el impacto de los fenómenos naturales. Arena y el FMLN repartieron millones de dólares a sus cúpulas. Y gracias al trabajo de esta comisión especial, el país pudo conocer el descaro del sistema corrupto que instauraron los dos partidos que ahora, por voluntad del pueblo salvadoreño, están casi por desaparecer. Gracias al trabajo de esta Asamblea Legislativa, las autoridades tuvieron los insumos para iniciar el mayor combate a la corrupción de nuestra historia. Con orgullo, podemos decir que como Asamblea Legislativa hemos cumplido con lo que la ley nos faculta. Esperamos que el trabajo de las autoridades siga profundizándose, porque todavía hay mucho por investigar, para que todos estos corruptos que usaron el dinero de la gente, que pudo usarse para escuelas, hospitales, para contratar más maestros, más enfermeras, más médicos, para que ahora actualmente tuviéramos un país, un mejor país, económicamente hablando. Si se lo acabaron completamente. En el 2019 nos heredaron un país en donde estábamos bajo cero en todo sentido. Se robaron todo, y cuando es todo, es todo. Esos que hicieron de los fondos públicos una chequera para sus lujos y para sus privilegios, es hora de que por fin paguen. Tienen que devolver lo robado, y hasta ahí tienen que llegar las consecuencias. Que el pueblo salvadoreño, cuando los vea en la calle, cuando los vea sentados en un restaurante, cuando los vea viajando y con esos lujos que tanto se ufanan, que el pueblo salvadoreño sepa que esos que están ahí, que esos que van caminando ahí, que esos que van viajando ahí, que esos que están comiendo ahí son ladrones, y que han hecho parte de su dinero y de todos esos privilegios lo hicieron a costillas de todo lo que le estuvieron robando a este país.
Es por eso que también quiero felicitar directamente al trabajo que esta comisión hizo, por ese valor que tuvieron cuando se montó esta comisión, cuando se mandó a llamar a cada uno de ellos. Y como decía anteriormente en su momento, llámenle lo que quieran, síganle llamando persecuciones políticas, síganle llamando asuntos personales, pero la gran mayoría de este país le llamamos que por fin se vio justicia y que los expusimos ante el pueblo y que los sentamos ante el pueblo para que nos explicaran. Y ahí está en las grabaciones, ellos dijeron todo lo que quisieron decir. Lo único que no pudieron decir es que eran inocentes. Eso fue lo único que no pudieron decir. Y ahí sí quisieron maquillar, justificar, de mil maneras. Pero lo único que no lograron decir es que eran inocentes. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y como la colega diputada Marcela Pineda también lo mencionó, recordarle al pueblo salvadoreño que también esta Asamblea Legislativa, en su gran mayoría, decidió que todos los actos de corrupción ahora ya no prescriban. No importa cuántos sean los años que pasen. El ladrón de ayer y de cualquier momento y de cualquier tiempo va a pagar caro. Porque a este pueblo salvadoreño ya no se le puede permitir que le sigan robando. Y ese es un compromiso que las nuevas generaciones de políticos también deben de asumir una vez entran a la función pública. Aquí hay una gran responsabilidad, hay un gran trabajo por hacer y repetir lo que vinieron repitiendo esos gobiernos hasta el 2019, que el pueblo salvadoreño tomó la decisión de llevar al presidente Nayib Bukele y en el 2021 de cambiar la conformación de esta Asamblea Legislativa para darle al país mismo la gobernabilidad que nunca antes se había vivido. Es algo que tenemos que seguir adelante. No podemos dar un paso atrás. Como lo decía, hay mucho trabajo que hacer y para eso nosotros, los que estemos en la función pública, mientras estemos en la función pública, debe de ser el compromiso ante Dios y ante el pueblo.